entre nosotros y nosotras no necesitamos agitarnos. Lo que necesitamos es convencer a mucha gente de que nos siga. Porque a nosotros nos van a seguir porque confíen en nosotros, porque se crean lo que les decimos, porque no le hagamos el juego a nadie más que a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Esto es lo que corresponde en este momento. Mirad, cuando convocamos la manifestación del día 12, había mucha gente, la inmensa mayoría fuera del sindicato, evidentemente, que no entendía por qué lo hacíamos. ¿Y por qué ahora? Pues porque la parte más dura de la crisis estaba por llegar. Los periódicos, los grupos económicos, el poder, habla de la crisis y solo se refiere a si crece o decrece el Producto Interior Bruto. Y le falta a esa forma de ver la crisis ponerle los rostros de las personas que la padecen. Comisiones Obreras lo tiene meridianamente claro. De la crisis saldremos cuando el paro empiece a reducirse, cuando se empiece a generar empleo, cuando la gente pueda vivir mejor. Esa será la señal de que estamos superando la crisis económica. Por eso el día 12 fue muy importante lo que hicimos. Era contra la patronal, cierto, por el desbloqueo de la negociación colectiva, pero era también, y lo dijimos alto y claro a quien quiso entenderlo, de prevención frente a lo que apuntaba un giro a la derecha en las posiciones del gobierno. Lo hemos dicho y lo sostengo, y mientras el sindicato aguante, tiraremos por esta vía. La crisis no puede saldarse, además de con la destrucción de empleo, con un retroceso, que es lo que se pretende, serio, en las condiciones de vida y de trabajo de la gente, en los derechos laborales y en los derechos sociales. Era preventiva, para evitar que se produzcan algunas de las cosas que ahora apunta el gobierno en su propuesta de reforma del sistema de pensiones. Voy a intentar dedicar la mayor parte de la intervención a explicar por qué no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno. Pero creo que es muy importante también en estos momentos saber por qué. Y saber por qué plantean unas cosas y por qué no otras. Mirad, es cierto que aparecen síntomas de superación de la crisis económica. Son síntomas contradictorios, sobre todo en el caso de nuestro país. España tiene unas peculiaridades económicas que la diferencian del resto de los países del entorno. Tenemos una alta dependencia de cómo evolucionan las economías centrales, sobre todo en la Unión Europea. Algunos dicen que saldremos más tarde porque hemos entrado más tarde. No. Son los mismos que quieren hacernos ver que la crisis en nuestro país solo tiene una causa, que es la crisis financiera internacional. Ni una cosa ni la otra. España, lo dije la primera vez que vine aquí a hablar de este asunto, estaría hoy en crisis, aún sin crisis financiera internacional. La nuestra es particular. Es la crisis de un modelo económico. De un modelo económico sustentado en el último periodo en la avaricia, en la corrupción, en la especulación inmobiliaria. Bases poco sólidas de crecimiento que generaron una ilusión de riqueza en nuestro país que no era tal y que se han caído como un castillo de naipes al primer envite. Solo hizo falta
que subieran un poco, bueno, bastante, los tipos de interés que estaban en el 2% y se fueron al 5%, para que la gente, aún con hipotecas de larguísima duración, no pudiese pagar las mismas. Y crece la morosidad, y se deteriora el tejido económico, y cae el empleo. Y todo eso en un escenario, el de la crisis financiera internacional, que amplifica, pero no es la causa, las consecuencias de la crisis económica en nuestro país. Esto es lo que nos hace diferente. Nos hace diferente también otra cosa que hemos dicho, predicando muchas veces en el desierto, nadando contra corriente, nuestro mercado de trabajo. No hay un solo país en Europa que cuando crece la economía tenga un 35% de sus trabajadores y trabajadoras con contratos temporales o precarios. Por eso, y no por otra causa, cayendo el Producto Interior Bruto en España el 3,6% el año pasado, es decir, casi 2 puntos menos que en Alemania, la economía española destruye 3 o 4 veces más empleo que la economía alemana. Estos son los problemas de fondo. Un modelo económico perverso, incentivado desde los poderes públicos, políticos y económicos, y un modelo de trabajo, un mercado laboral que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, conduciendo a la precariedad a más de 1/3 de los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso y no por otras razones, en España el tránsito de la crisis está siendo más duro que en otros lugares. Bueno, tal vez menos que en Grecia, que Portugal o que Irlanda, pero mucho más que en el resto de los países. Quiero aprovechar aquí este foro, el del sindicato, para enviar un mensaje de solidaridad también con los trabajadores y las trabajadoras griegas que no son responsables, como no son responsables los trabajadores españoles de su crisis, y hoy la padecen en mucha más intensidad que el resto de los trabajadores de Europa.